Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Código Político. En el estudio está Beatriz Arlo, así que no se distraiga. En un ratito vamos a tratar de que nos ayude Arlo a ver la realidad argentina de estos días por debajo de lo que la realidad ofrece. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo accesorio? Entre tanto ruido noticioso, aparentemente todo importante y muchas veces todo pasajero. Vamos a estar charlando de estos temas con Beatriz Arlo, por supuesto. Le vamos a preguntar de qué le pareció la vuelta de Cristina, la reaparición en escena de la expresidenta, el clima electoral, hacia dónde va Macri, pero va a haber tiempo para todo. Con Beatriz Arlo, en un ratito nada más, nos están acompañando también dos intendentes que ganaron en las PASO, porque la verdad, uno dice en las PASO, ganó Cristina, ganó Bullrich, empataron acá, ganó Massa del otro lado. Los intendentes van por la de ellos. Y ellos dos ganaron. Uno es Jorge Macri, intendente de Vicente López, del PRO y de Cambiemos, y el otro es Ariel Sujarchuk, de Unidad Ciudadana, del sector de Cristina Kirchner, que ganó en su distrito, en Escobar. ¿Cómo viene la elección? Está pensando el vecino del Gran Buenos Aires, en este caso ellos son de la zona norte del Gran Buenos Aires, está pensando todo el tiempo en que faltan 4 semanas o 5 semanas y vamos a votar, pues es una preocupación de los políticos, de los periodistas que vivimos de contar qué piensan y hacen los políticos, y la gente normal anda en su vida todavía lejos de la segunda vuelta electoral de este año. Las PASO en agosto, la elección en octubre. Y en un ratito estamos esperando que llegue al estudio un colega, notable colega, compañero del diario Clarín, Héctor Gambini, premiado este año internacionalmente por sus artículos, por algunos de sus artículos sobre el caso Nisman. De Nisman se supo, o se confirmó esta última semana, la pericia de la Gendarmería, que se va a hacer oficial en términos de entrar al expediente judicial en las próximas horas, pero se confirmó que, según esta pericia, muy científicamente respaldada, que a Nisman lo asesinaron. Bien, Héctor Gambini conoce como nadie y cuenta mejor que nadie el costado policial, la entretela policial del caso Nisman. De la política alrededor de Nisman hemos hablado muchísimo, del debate judicial y político alrededor de la muerte del fiscal que denunció a Cristina, hemos hablado mucho. Del hecho puramente policial, de la investigación en sí, de la criminalística, de esas cosas, Héctor Gambini nos va a ayudar a entender un poco más. Insisto, conoce como nadie y lo cuenta mejor que ninguno. En un ratito vamos a estar conversando con él. Esta es la oferta para esta noche. Nos encontramos ya con Beatriz Arlo. Señora, gracias por estar acá, ¿eh? No, gracias por invitarme. Mire, me hice una lista porque así no me olvido. Le repaso algunas de las noticias que todos conocemos, que hemos escuchado, que hemos leído, que nos han interesado o que nos han abrumado en estos días. Hace 7 semanas que está desaparecido Santiago Maldonado. Hace 4 semanas que 25 de las 150 escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires están tomadas por alumnos que aducen razones en contra de un proyecto de reforma del colegio secundario que se empezaría a poner en práctica el año que viene, pero que, a mi modo de ver, no hacen sino esconder una intencionalidad política que quizá no sea solo de ellos, sino de quienes están atrás de ellos. La pericia judicial de Nisman, punto 3, encargada de expertos de Gendarmería, dijo que a Nisman lo mataron. Elisa Carrió dijo hoy que el gobierno de Cristina mandó matar a Nisman. Y mientras tanto, la economía parece que mejora de a poquito y que Cambiemos se encamina sin mucho barullo a un triunfo electoral en octubre. Le pregunto, la lista es incompleta, ¿no? Hay más cosas, y hay más, y hay más. Pero, ¿qué es lo principal y qué es lo accesorio en la Argentina de hoy, si nos tuviésemos que guiar por una lista de noticias? Lo principal son las escuelas. Yo creo que ese es el gran problema que todavía no se ha enfrentado con la seriedad con que se enfrentó a partir de fines del siglo XIX la cuestión de la educación en la Argentina. Entonces yo sé que este tema no interesa como Maldonado, como el caso Nisman, pero lo principal son las escuelas. El gobierno de la ciudad tiene un proyecto de cambio en la secundaria, en los últimos 5 meses de la secundaria, que no discutió con nadie, que habría que ver cuáles son los antecedentes y los antecedentes de un proyecto así, y las escuelas fueron tomadas. Dejemos el acontecimiento del presente de lado y pensemos lo siguiente. La Argentina tuvo
un proyecto para incorporar a los hijos de la inmigración y a los inmigrantes mismos a partir de 1884 hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Y lo realizó, lo llevó a cabo, fundó las escuelas, las construyó y fue exitosa en esa incorporación. Se puede criticar mucho de lo que se hizo, se enseñaba demasiado el himno, se ponía demasiado la bandera o demasiado poco. Hay centenares de libros ya sobre la cuestión, pero ese proyecto se cumplió. Hoy no hay un proyecto. Decir que vamos a agarrar los últimos 5 meses del quinto año del secundario y los vamos a mandar a los chicos a ser cadetes de las empresas o gerentes de las empresas, no estoy prejuzgando, no es un proyecto. Entonces no se está pensando... La impresión que el proyecto es más que eso, se puede estar de acuerdo o no. Eso es el argumento que toman los que ocupan los colegios. El argumento que da el gobierno es exactamente que se van a incorporar al mundo del trabajo 5 meses antes de graduarse. Cuando uno mira las cualidades que da la escuela secundaria, uno ve que son muy pobres, aún para los chicos de capas medias. Es decir, que salen sin comprender del todo bien un texto más o menos complicado. Es el problema de los primeros años universitarios, ¿no? Es el problema de los primeros años. O sea que no sé cómo trabajar en una empresa de gerentes o de cadetes los puede ayudar en estos 5 meses. Es decir, no hay una visión global de lo que necesita el secundario, por una parte. Pero por otra parte, no hay una visión global de que este país tiene que incorporar al 30% de pobres a la escuela, primaria, secundaria y en el ciclo de especialización que hagan en 5º año para ser emprendedores en el futuro. No hay una visión global, eso no está tomado como misión del Estado argentino. Entonces, a mí me parece que eso se dice la escuela, después los expertos dicen estrategia educativa, pero no hay nadie que diga, este es el eje de mi política. Como se hizo en un determinado momento a finales del siglo XIX, después que sale la ley 1420, y donde se invirtió muchísimo. No había una sola escuela construida en la Argentina en 1884, no la había. Sí, claro. Por ahí suena raro, para quien no tenga ganas de pensar mucho y reflexionar sobre lo que usted dice, que una personalidad como usted y un sistema de ideas como el que usted representa esté reivindicando cosas de la generación del 80. Bueno, es una historia exitosa de la Argentina. Si pensamos en otras cosas de la generación del 80, podemos decir, estamos heredando la expedición al llamado desierto que hizo Roca. El mismo, bajo cuyo gobierno se aprobó la ley de enseñanza gratuita, laica y obligatoria. O sea, podemos ir al segundo tema planteado. O sea, que el balance es un balance mezclado de esa generación. Estamos heredando ese problema. Es decir, esa gente fue en ese momento despojada definitivamente y arrinconada definitivamente. Se firmaron algunos trataditos dejándole algunas tierras, pero arrinconada definitivamente. Digo definitivamente porque la persecución había empezado antes. Entonces, acá estamos heredando un problema que viene desde los años 80 en la Argentina, problema del cual salieron grandes extensiones privadas de estancias patagónicas, para empezar. Entonces, el balance mezclado. Pasamos al segundo punto que usted me propone y yo digo, bueno, sí, estamos enfrentando ese problema y lo estamos enfrentando mal. Pero no digo mal porque el gobierno haya hecho mal las cosas, sino porque no hay un discurso sobre esa cuestión. Y aunque parezca mentira, esos de la generación del 80, que muchas veces se dice que construyeron la Argentina moderna, tenían discurso. No es que pensaban que todos los criollos, mientras tomaban mate y la China se los alcanzaba, escuchaban ese discurso. En primer lugar, porque no había radio. O sea, no es que pensaban que todo el mundo escuchaba ese discurso, sino pensaban que tenían que rendir cuentas públicas, por lo menos a las élites que estaban rodeando esos gobiernos. Como ahora las élites han tomado un nombre que es rarísimo, se llama círculo rojo, círculo verde, qué sé yo, no se piensa que hay que tener discurso público para las élites. Y eso tiene como consecuencia que el presidente Macri, por ejemplo, ha tenido una ausencia de discurso en la cuestión de la desaparición de Maldonado. ¿Qué tendría que haber hecho él, en mi opinión? Por cadena nacional, porque no está maldita. Que Cristina Kirchner haya hecho que la odiáramos la cadena nacional, no quiere decir que esté maldita. Como reventa, claro. Por cadena nacional, él debería decir, el gobierno argentino, en representación del Estado argentino, quiere decirle que está preocupado
enormemente con esta situación y reafirmar mi voluntad de proteger la vida de todos aquellos que vivan en territorio argentino. Nada más, no tenía que empezar a aplicar las cosas desde la Revolución de Mayo ni desde Dorrego, como hacía Cristina. Eso tenía que haber dicho. La ausencia de discurso de Macri frente a este hecho me recuerda a otras ausencias. La de Ibarra cuando Cromañón, que Ibarra se borró, no fue ni a la vereda, porque es un hecho muy significativo. La palabra desaparecido en la Argentina no es cualquier palabra. Y que haya desaparecido, no sabemos si muerto, si desaparecido por quién, no lo sabemos todavía hoy, pero que esa palabra se pueda aplicar a alguien, porque hasta el ministro de Justicia acepta que se le aplique, esa palabra que se le puede aplicar a alguien tiene que convocar el discurso presidencial. O sea, no se puede tener la superstición de que no hay que hablar porque las encuestas dicen que la palabra Maldonado no figura entre las preocupaciones. Totalmente de acuerdo. Eso es una superstición. Dígame, ya que usted nombró, entre los silencios que usted recordaba, el de Ibarra, ahora el silencio de Macri, en circunstancias muy distintas, pero silencios todos, algún silencio de Kirchner, estaba el silencio de Cristina por la tragedia de Once en su momento. Pero Cristina, hubo un silencio que rompió esta última semana, que es el silencio que... Es una forma de silencio que yo solo hablo con los que a mí me van a cuidar y me van a tratar como yo quiero. Y se animó a un reportaje abierto. ¿Cómo vio el regreso de Cristina usted a la forma de comunicación política normales? Esto es, animarse a hablar por fuera de su custodia periodística. Mi hipótesis es la siguiente. Yo creo que ella tiene asegurado esos votos que son el 30%, esos que son votos del corazón de ella, de aquella gente que fue muy pobre y se sintió respetada porque recibió un plan, porque se sintió interpelada por la presidenta. Esos votos los tiene. Ella tiene que buscar los votos jóvenes. Y los votos jóvenes no se buscan vestida de Virgen de Luján en Defensores haciendo un acto. Esos votos se buscan con intervenciones que puedan ser convertidas en pedazos que se cuelguen en las redes sociales y que los militantes y los amigos de los militantes puedan ver. Eso es agitación política de la mejor especie. La agitación política, cuando digo agitación política no quiero decir nada negativo. Eso es agitación política de la mejor especie para ir a la periferia joven, que es donde ella puede extraer sus votos. Los votos que le vayan de más a Bullrich no van a venir de esa periferia joven, van a venir de otros candidatos que al parecer ya no están con chance. Pero Cristina puede ir a buscar a los votantes de 16 años, 17 y 18 años. ¿Dónde van a votar todos los trotskistas? ¿Lo van a votar a Bullrich? ¿Van a votar en blanco? Votarán a sus candidatos propios. Bueno, pero... El voto trotskista es un voto muy táctico en el sentido muy definido ideológicamente. Sí, muy ideológico. Pero también hay una periferia trotskista que puede votar estratégicamente. Bueno, se está buscando, claro, el voto de la izquierda. El voto de la izquierda. Cristina está buscando, no sé si hablando de, como habló esta vez, por ahí sí con muchas otras cosas que hace, pero en el reportaje, hablando de la pobreza que se negaba o de los problemas judiciales o de la corrupción, no creo que gane voto joven. Tendrá que hacer otras cosas y lo puede ganar, sin duda. Da pequeños bytes de sonido para las redes. Si se pueden levantar 23 segundos de Cristina, dale, ponelo y gira. Efectivamente, va consolidando algo que es de ella instintivamente en estos años, que fue el voto joven, va consolidando eso y les está dando elementos. Para mí es esa la estrategia. No está gastando gran plata en eso, o sea que en ese sentido se muestra bastante más ahorrativa de los millones que gastó en la presidencia. Es que no eran de ella. En efecto, ¿sabe cuál es una de las leyes que vetó Macri como jefe de gobierno? No. La que limitaba el gasto. La de la Ciudad de Buenos Aires, la que limitaba el gasto político en propaganda. Fíjese. Ese es uno de los 127 o 130 vetos de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. O sea que el gasto en propaganda es algo transclase, transideología. La naturaleza del poder. La naturaleza... Quizás. Escuché decir el otro día en una presentación relativamente privada a un consultor que tiene una fama bien ganada, de decir, Macri está sostenido por dos mujeres, por Vidal y por Carrió. Pregunto para usted, ¿esta es una mirada sexista? ¿Esta es una reivindicación de género? ¿O esto es un señor que dice, mire, este presidente por sí solo no se sostiene, necesita que dos señoras lo tengan en pie? No, en principio no diría que es una mirada sexista, ni diría que es una mirada con la cual el movimiento feminista argentino va a salir con una bandera. Yo creo que en el caso de Carrió es el reconocimiento de
algo que él necesita. Él necesita blanquear todas las planillas, todas sus planillas necesita blanquear. Un juez acaba de blanquearle hoy los Panama Papers, es decir, acaba de blanquearle en el sentido de que una de las empresas de Panama Papers se fundó cuando él tenía 22 años, pero la otra no. Y él firmaba. Digo, que es una situación rara, digamos. Pero bueno, eso está blanqueado. Pero Carrió lo blanquea, yo diría, políticamente. Carrió con sus denuncias, que han tocado a sus grandes amigos, que ha mencionado a miembros de su propia familia, lo blanquea políticamente. ¿Es esto algo que uno debe condenar en Carrió? No, porque Carrió en ese sentido también le hace un bien a la República. O sea que efectivamente es esa fiscal cuyas denuncias, como dijo Garabano, creo, tienen bastante fundamento. No es ya la loca Carrió que se decía hace 10 años, porque lo que iba diciendo la loca Carrió después se comprobaba. Por tanto, es una función que cualquier gobierno racional, que no fuera el kirchnerismo naturalmente, querría tener como aliado eso. Claro. Además rompió la alianza del radicalismo con el socialismo y contribuyó junto con Sansa a que Macri tuviera plataforma territorial, o sea que también le debería llevar una caja de bombones todos los días a Carrió. Por ahí se las hace llegar. Por ahí se las hace llegar. A Sanz no sé si se las hace llegar, lo invitan poco. Sin embargo, Sanz dijo acá que va todos los días. Me imagino, cuando no está en San Rafael va todos los días. El resultado de la elección de octubre, con la perspectiva de que Cristina tiene la posibilidad de ser derrotada en la provincia, ¿va a ayudar a achicar la grieta o va a profundizarla hasta hacerla incurable por muchísimos años en la Argentina? Yo nunca profesé la teoría de la grieta. Pero sí, está más allá de la simpatía que nos cause a cada uno de nosotros, ¿no? Yo pienso que va a tranquilizar las cosas más bien, va a tranquilizar las cosas. Cristina, aunque llegara a ganar, yo creo que no tiene futuro en cualquier reorganización que se haga en el justicialismo. Me dejas una entre paréntesis. En el peronismo perdona la traición, pero no perdona la derrota. O sea que el que gana está perdonado de todo. Si Cristina gana, ¿lo van a perdonar de todo o no? Ya antes, bastante antes de las PASO, en cuanto salimos de las PASO, ya algunos dirigentes justicialistas dijeron que no pensaban que la señora, a la cual respetaban muchísimo y admiraban aún más de lo que respetaban, pudiera ser una protagonista de primera línea de la reorganización. Ya antes lo dijeron. Yo pienso que sin duda no le van a negar una silla, porque además no se le niega una silla a un expresidente. Y si tiene 3 millones y pico de votos en la provincia de Buenos Aires, sin tampoco. Duda. Pero yo vuelvo a insistir en mi idea de que ella no tiene futuro político en el sentido que está incluida en su regreso al poder. Digo, no. Y eso usted dice que achica la brecha. También debe tranquilizar las cosas, o puede tranquilizar las cosas. Además, Macri, si llegara Bullrich y él en Nacional, que va a hacer todas las sumas posibles ahí para que aparezca ganador, esperemos que no hagan el papelón que hicieron la noche de las PASO reteniendo resultados, él se va a sentir más consolidado, como cualquier presidente que en las parlamentarias gana la primera elección parlamentaria, o sea que... Por ahí tenemos un ratito de normalidad. Bueno, va a poder ir a la Asamblea de las Naciones Unidas, a las cuales fueron Trump, Theresa May, Justin Trudeau y la mar en coche, y Macri no fue por la rodilla que no le impidió irse a hacer videitos por los barrios más embarrados de la provincia de Buenos Aires o no sé dónde. Uno diría que eligió por los desposeídos y no por los poderosos del planeta. Perdió una gran oportunidad, que fue escuchar el discurso de Justin Trudeau. No, de Justin Trudeau. ¿Cuál fue el tema del discurso de Justin Trudeau? Está colgado en la cadena británica. Fue pedirle perdón a los pueblos originarios por el maltrato que recibieron en Canadá en los siglos anteriores. Perdió la gran oportunidad de escuchar un gran discurso que promete la reconciliación y la compensación a quienes fueron a los pueblos originarios. O sea que se perdió eso, ¿eh? Entre otras cosas. Entre otras cosas. Gracias, Beatriz. Venimos enseguida, seguimos en Código. Seguimos en Código. El señor es Héctor Gambini, periodista brillante del diario Clarín, amigo, y además, como le decíamos al principio,
Del aspecto puramente policial del tema Nisman es el que más sabe y el que mejor lo cuenta. Nos están esperando en un ratito, vamos a charlar con ellos, los intendentes, Jorge Macri de Cambiemos, Vicente López, Ariel Sujarchuk de Unidad Ciudadana del distrito de Escobar. Con ellos charlamos un ratito de una campaña que ya está en camino. Acá vamos a hablar del tema Nisman. Vamos a llamar a esto picado fino como si esto fuese picado fino, director. A ver. Muy bien, Héctor, gracias por venir. Gracias a vos. El señor fue premiado hace poquitas semanas por la Sociedad Interamericana de Prensa por 2 de los artículos que escribió, publicados en Clarín, sobre el caso Nisman. ¿Se titulaban uno? Nisman, mi papá. Nisman, mi papá. Otro, Yo la con Marcino, y había un par más. Nisman espiado. ¿Todo eso vos mandaste al concurso? Sí, una serie de notas a medida que iba evolucionando el caso. ¿El premio se entrega cuándo? Se entrega en octubre en Utah, Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno, muy bien. De este periodista premiado vamos a tratar de extraer un poquitito de conocimiento sobre la cuestión, ¿cómo se puede decir? Funcional. ¿Qué pasó y cómo se está averiguando lo que pasó en el departamento de Puerto Madero? Primero, Héctor, 10 segundos nada más de la animación sobre la hipótesis de la muerte de Nisman que armaron las querellas. Esto es la familia de Nisman, la exmujer, y que Jorge Lanata mostró días atrás en su programa en el 13. A ver, 10 segundos. Ahí lo que se ve es una simulación animada de cómo se le hacía aparentemente, y aparentemente la pericia de la Gendarmería va en esa dirección, se le hacía tomar a Nisman el arma. Hay unas marcas de sangre que se interrumpen, ¿no? Hay unas marcas de sangre que se interrumpen. Porque tiene una mano encima. Exactamente, claro. La mano encima de uno de los asesinos, según esta hipótesis, interrumpe el salpicado de la sangre sobre la mano de Nisman. Exactamente. Bien. A ver, charlando antes vos me decías, mira, esto es fácil de entender, vos lo entenderás fácil, si tomamos 4 consignas para trabajar sobre la muerte de Nisman. ¿Es así? 4 consignas. La primera, para llegar al final, dicen los forenses, hay que volver al principio. En este caso siempre dicen eso. Casi siempre. Para llegar al final hay que volver al principio. Sí. ¿Cómo es esto? Esto es así. Queremos descubrir lo que ahora es un asesinato. Estuvimos 1000 días empantanados en la pregunta principal del caso. ¿Qué pasó con Nisman? ¿Lo mataron o se suicidó? La Gendarmería acaba de determinar ahora que Nisman fue asesinado. Por 2 personas, dice. Por una. Esos son detalles. Si hay un asesino, hay un móvil. Si hay un móvil, hay alguien que lo mandó a ejecutar. Hay una razón. Hay que volver sobre eso. ¿Qué significa volver al principio? ¿Eso qué es? Volver al principio es volver al momento de la muerte, incluso unas horas atrás. ¿Qué pasaba con Nisman? ¿Cuál era su estado anímico? Era un hombre narcisista que estaba feliz en una etapa de su carrera muy relevante. 4 días antes se había denunciado a la entonces presidenta y a la entonces canciller por encubrimiento en el ataque a la AMIA. Era probablemente el punto más alto de su carrera profesional. Exactamente. Y al día siguiente iba a refrendar esa denuncia en el Congreso. ¿Era un hombre que estaba en condiciones de suicidarse? ¿Qué pista había en ese sentido? ¿Eso es pericia psicológica? Lo que se llama pericia psicológica. Exactamente, eso es pericia psicológica. Todas dieron negativo. No hay nadie, absolutamente nadie, que diga Nisman estaba triste, estaba deprimido, se quería matar por alguna razón. Y después tenemos uno de los grandes enigmas de este caso, que es la escena del crimen. La escena del crimen no es el baño donde Nisman aparece muerto. La escena del crimen es todo el departamento de Nisman, todo el palier, la parte de la entrada y aún la escalera que va a la planta baja. ¿Qué pasa, Julio, si el asesino, ahora que sabemos que lo mataron, escapó por la escalera y perdió el DNI en el 3er piso? Ahí está. Pero vos estás diciendo que eso pasó, ¿no? No, digo, ¿qué hubiera pasado? La escalera no se revisó. Pequeño detalle. El DNI del asesino estaría ahí. La jueza Palmaguini y la fiscal Fein, que son las que actuaron durante el primer año, hicieron todo lo posible para que no se supiese nada. Entre otras cosas, no revisar la escalera. Exactamente, o sea, dejaron la escena del crimen solamente en el baño. Todo el departamento de Nisman, hubo entre 35 y 50 personas caminando. Lo que llamaron los forenses una manada de búfalos.
pisando estuvieron pruebas, educados. pisando pruebas, borrando pruebas, un desastre. Todo lo que no hay que hacer. Hay que volver se al hizo ese principio día. para reconstruir aquellas condiciones. Exactamente. ¿Y la segunda consigna cuál es? La segunda consigna, las pistas del alfabeto, vamos a llamarlas. No vamos a contar. Parece una novela policial, ¿vos la escribiste antes de venir? No vamos a contar todas las. Son 28 pistas, no terminamos más. No, vamos a contar solamente 5. Empezamos con la A, el arma. El arma, ¿cómo llega a Nisman? Se la entrega una persona que se llama Lago Marcino, que dice que trabaja con él, que es asesor informático. Está Lago Marcino en alguna foto que armó la producción, ¿sí? Bueno, ahora lo vemos. Dice que es asesor informático, pero llega un día a la casa de Nisman con un arma. Él dice que Nisman se lo pidió, es su palabra, no hay forma hasta ahora de contrarrestar eso. ¿Qué pasa con el arma? Él dice, es un arma vieja, en desuso, que tenía escondida por ahí en un cajón, me costó encontrarla, etc. Ahora, es un arma vieja y en desuso que funcionó perfectamente para matar a Nisman. De ahí, eso está comprobado, de ahí salió la bala que mata a Nisman, sale de ese arma. Exactamente, y además la bala, Julio, no es una bala vieja ni en desuso, sino que es una bala de alta tecnología, de alta velocidad y con punta hueca. Las balas de punta hueca están prohibidas por la ley de armas en Argentina porque son balas que se fragmentan y que aumentan su poder devastador. Tal es así que Nisman no tiene orificio de salida, su herida de bala. La bala queda adentro pegando. La bala queda adentro rompiendo todo. Rompiendo todo. Es la bala que usan los sicarios. No es una bala ni vieja ni en desuso. Esa fue la letra, el arma, ¿la B? La letra B la vamos a decir en inglés. Blood Way, la ruta de la sangre, el camino de la sangre. Vos escribiste una nota que se llamó La Ruta de la Sangre. Sí, hace una semanita, sí, menos. Exactamente, la publicamos en Clarín. La ruta de la sangre es el mapa que en la escena del crimen traza la sangre respecto de lo que pudo haber pasado y reconstruir lo que pasó en base a esa ruta. Así que los que entienden, según cómo se aparecen y se distribuyen las manchas de sangre que pudiera haber, dicen acá pudo haber pasado esto o lo otro. Por cómo está la sangre. Exactamente, hay algo clave. ¿Y acá clave. qué se encontró? Mira, hay un chorro de sangre, unas gotas de sangre que están de frente a la mesada del baño, cuando la hipótesis de Lago Marcino de la defensa es que Nisman se mata de frente al espejo, apoyando el mismo el arma así tomando con la otra mano, detrás de la oreja. Como no hay orificio de salida, la mancha está acá de este lado. Los peritos dicen no, nunca pudo estar esa marcha, esta ruta de sangre, esta Bloodway, nos indican de que estaba en otra posición. Nisman medía 1,81 m, 1,82 m, de modo que para que estuviese esa marca ahí tenía que haber estado arrodillado y mirando para el otro lado, no hacia el espejo, sino arrodillado frente a la bañera. Tercera consigna, ya tenemos el arma y la ruta de la sangre. Sí, la ruta de la sangre nos muestra una cosa más. Está ese chorro de sangre sobre la bañera, pero justo debajo hay una toalla. Nisman era una persona muy pulcra, prolija, muy pulcra con sus cosas. Una toalla perfectamente doblada debajo sobre un toallero que está impecable, no tiene nada de sangre. ¿Cómo puede ser que se mancha arriba y no la toalla? Ahí los forenses hablan de lo que ellos llaman el telón de interposición. El telón de interposición hay algo adelante. En este caso dicen, hay una persona parada arriba y a la derecha de Nisman que está arrodillado y esa marcha de sangre debió quedarle en su cintura. A ver, vivíamos por la tercera letra del alfabeto. La tercera letra, la C, custodios. Volvamos al principio. Nisman tenía 10 custodios, ese domingo había 3 que tenían que cuidarlo, que lo estuvieron buscando durante más de 11 horas. Una búsqueda increíble que nadie se la cree, solamente ellos, sin avisarle a nadie, sin avisarle a ningún superior. Había 2 policías ese día, ¿no? Había 2 policías, exactamente. Son esos, los que lo buscan, dicen que lo buscan y no lo encuentran. Sí, la fueron a buscar la madre, sí, una historia. Atravesaron toda la capital. Sí. Y después, algo muy interesante, llegan, encuentran el cerrajero. Sí. Entran, van con el cerrajero arriba y de los 2, después de 11 horas de semejante búsqueda del hombre que al otro día iba a denunciar a la presidenta Cristina ante el Congreso, y uno solo sube con las 2 ancianas, el otro queda abajo. ¿Qué razón puede tener? Hay que pensar en los custodios. Entran las 2 ancianas, el custodio atrás, tercero, detrás de 2 ancianas. La anciana le dice, veo luz en el baño. El custodio va al baño, ve el cuerpo de Nisman, ahí comienza todo. Este custodio no es cualquier custodio, es un hombre que se llama Armando Nis, que esto ocurrió el domingo. El martes tenía una intervención quirúrgica, una operación programada de riñón,
un trasplante de riñón, una operación muy delicada, que finalmente se la hizo en el Hospital Churruca, que es el hospital de los policías, y estaba trabajando ese domingo, una cosa muy extraña. Y además, la persona que tiene que estar con licencia médica y que está trabajando es justo el que encuentra el cuerpo de Nisman. A, B, C, custodios, ¿qué nos falta? La D. En el ratito que nos queda. La D. Delta Mine, una cosa muy rara, es una clave. Hay unas claves, hay todo un alfabeto que se usa en la aviación, que es alfa, beta, Charlie, delta, bueno, lo sabe la gente que es especialista en aviación. Cada vez que Nisman entraba o salía del departamento en los últimos meses, había unos prefectos de inteligencia de la prefectura, que respondían en ese momento al gobierno de Cristina Kirchner, que decían, o modulaban por radio, entra Delta Mine, sale Delta Mine. También dicen algunos, esto está en el expediente, podía decir, entra Delta Mike, sale Delta Mike. Mike es la M. Entra de M, sale de M. ¿Qué quiere decir? Está en el expediente, está aprobado. Falta saber quién escuchaba del otro lado, por qué lo vigilaban de esa manera y qué quiere decir la clave. Sí. Bien. ¿Por dónde vamos? Tercera Nos falta clave. la E. La E, upa. La última. Acá terminamos con las pistas del alfabeto. Dale. La E son los espías. Nisman estaba espiado hacía mucho tiempo. Distintas fuerzas de seguridad seguían sus movimientos. El domingo en que Nisman aparece muerto, hay una interminable cantidad de llamadas. Interminables, son más de 200 llamadas. Algo muy inhabitual, Julio. Estamos hablando de un domingo de enero, donde la gente está de vacaciones, hace calor. Hay muchas comunicaciones entre Estiuso, Massino, Pocino, Mena, toda gente en ese momento. Todos los jefes de la inteligencia. Todos los jefes de la inteligencia y que hablan. jefes, Exactamente, que hablan entre ellos desde las 9, 10 de la mañana hasta las 11 de la noche de ese día, cuando ya toma estado público la muerte de Nisman. La muerte de Nisman. Nos quedan dos consignas más. Nos quedan Tenemos dos que hacerla consignas más. en un minuto. Las hacemos en un minuto, son las más cortitas. La consigna número 3 es testigo y algo más. ¿Quiénes son los testigos y algo más? Lagomarsino no está imputado por la muerte porque ahora la causa no es un homicidio. Es el hombre clave, le lleva el arma, un personaje oscuro, hay muchas dudas sobre él. César Milani. César Milani también. ¿Pero qué tiene que hacer? César Milani era el jefe del ejército. César Milani jefe de la inteligencia paralela, oficial y no oficial. Era con como Cristina. El jefe de la inteligencia paralela de Cristina. ¿Cómo lo metes en esta causa, Milani? Lo metemos en la causa. Primero porque aparecen las escuchas con todos los otros miembros de la CIDE que te hablamos, de esas comunicaciones frenéticas ese domingo a la mañana. Y segundo, hay dos fuentes que nos dicen que César Milani estaba en la cochera del edificio de la Torre Le Parc cuando toda la manada de búfalos recorría la escena del crimen con Sergio Berni a la cabeza. ¿Qué tiene que hacer ahí Milani después? Jefe del ejército y jefe de la inteligencia oficial y no oficial. Exactamente, muy cerca de la escena del crimen. Última. La última, lo que nos dicen los grandes criminalistas. Edmund Lockhart, padre de la criminalística moderna, y una frase que tiene vigencia hasta hoy. La escribió creo que en el año 1936. El tiempo que pasa es la verdad que huye. En toda investigación criminal. Pasaron 1000 días, ahora sabemos que a Nisman lo mataron. Hay que apurarse a tratar de encontrar a los culpables. El tiempo que pasa es la verdad que huye. Grande, Héctor, Muchas gracias. Yo entendí un montón de lo que antes no sabía nada, así que espero que ustedes lo mismo. Venimos enseguida, seguimos con los intendentes Macri y Sujarchuk en Código. Seguimos en Código, con nosotros el intendente Vicente López, Jorge Macri, gracias intendente por estar acá, y el jefe municipal de Escobar, Ariel Sujarchuk, gracias Ariel por acompañarnos. Al contrario, por invitarme. Uno de Cambiemos, pro Macri, que le voy a explicar, y Sujarchuk de Unidad Ciudadana, la fuerza que en la provincia encabeza Cristina como candidata a senadora. Pero los dos ganaron las PASO, lo que decíamos al principio, el intendente cuida la suya, cuida su consejo deliberante, el voto de sus vecinos, trabajan los votos, no están solamente sujetos a la suerte de los candidatos grandes, digamos, ¿no? Los candidatos provinciales más llamativos. En Escobar
Unidad Ciudadana con el intendente Sujarchuk sacó el 35%, redondeo en las PASO. Después me dirán si falta o sobra alguna décima. 35%, 31% hizo Cambiemos y Un País, la fuerza de Sergio Massa, Margarita Stolbizer, 17%. Es una zona en la que Massa, tradicionalmente, el norte de la provincia del Gran Buenos Aires, tiene influencia, siempre la ha tenido. En Vicente López, Cambiemos con Jorge Macri, sacó el 55%, Unidad Ciudadana quedó en 18% y Un País, el de Massa, en 12%. Así que, con los números que sean, el que gana, gana. Así como Cristina ganó las PASO por poquito, pero la ganó, el que ganó, ganó. Y acá los dos ganaron. Así que, como nosotros vamos a traer el éxito, nos alegramos de tenerlos acá. Está muy bien. ¿La cabeza de la gente ya está en la elección de octubre? ¿O este es un problema nuestro, los problemas políticos, de la política, de los que andan alrededor de estos asuntos, y el ciudadano de a pie tiene otros problemas que resolver? Yo creo que el gobierno nacional trata de que la gente no tenga mucho la cabeza en la elección. Cuanto más piense en lo que pasa, sobre todo en la economía, menos le conviene. Ha desmovilizado, por eso no ha habido una gran participación. Aparte, hay que felicitar al presidente. Tuvo récords interesantes y yo, como un intendente de la oposición, quiero ese presidente, siendo la Argentina, no el país más poderoso de la tierra, es el presidente que más deuda externa contrajo. Es el presidente que logró el déficit comercial más grande de 1810 hasta ahora. Y esos son méritos de Macri que se lo tenemos que hacer público. Y también es el presidente que prometió que los asalariados dejen de pagar ganancias y sin embargo lo aumentó un 50%. ¿Con esto qué quiero decir? Se está hablando mucho sobre pasado. Cristina sí, Cristina no, lo que hizo, lo que no hizo. Y la verdad, nosotros no estamos eligiendo ni presidente ni gobernador, sino estamos decidiendo si el único poder que ahora no gobierna el presidente, y la gobernadora, por supuesto, lo van a poder administrar o no. De hecho, el resultado de las PASO ha sido tan contundente que ya sabemos que Esteban Burlich y Cristina van a ser senadores. Y lo que tenemos que decidir es si es mejor senador Jorge Tayana o Gladys González. Sobre esto, viendo a los dos un ratito, no queda ninguna duda que Jorge Tayana es un senador con muchísima más calidad. A partir de ahí, definir 3 paradigmas que el gobierno lo plantea en un medio al cual califico como muy interesante, como es Clarín. Si van a hacer la reforma laboral, que esto significa precarización laboral, si van a cambiar la edad jubilatoria, y si van a continuar con el endeudamiento que propuso el mismo ministro de Economía, información que provee el Gobierno Nacional. Este endeudamiento que permite, por ejemplo, que tomen 100 millones más del Banco Nación a tasa cero. Yo quiero, si a mí me lo consigue Jorge, a tasa cero crédito para el municipio de Escobar. Yo quiero, mira, llevamos 2 minutos. Estamos un ratito más, pero cuando quieras hablamos. En este minuto que hablé, llevamos 18 millones de pesos endeudados en la Argentina. Este es el nivel de endeudamiento que está teniendo Mauricio Macri para todos los argentinos. Primero, no, yo no creo que la gente esté pensando en la elección, más allá del esfuerzo que haga Ariel. Sí creo que la gente vota con mucha conciencia, que está claro que la gente, a mi entender, y es mi lectura, no quiere volver atrás. Y es interesante analizar dónde estamos hoy parados, ¿no? Escobar debe tener 70% de la gente sin agua y cloacas. Un poquito más. Un poquito más. 60% de la gente sin gas. Más o menos. Esas son responsabilidades del gobierno nacional y provincial. Seguramente. 12 años gobernó el kirchnerismo, 24 años el peronismo, y así está Escobar. Entonces es interesante analizar dónde está parado cada uno políticamente. Yo creo que hay una deuda social escandalosa en la provincia de Buenos Aires que el kirchnerismo no logró resolver. Es cierto que hemos tenido que tomar deuda para hacer obras que no se hicieron durante mucho tiempo, Ariel ha recibido deuda a tasa cero. De hecho, el 95% de las obras públicas que hizo en Escobar son ejecutadas con fondos de la provincia de Buenos Aires, endeudamiento de la provincia de Buenos Aires que él no paga. Lo paga la provincia de Buenos Aires para que él pueda en Escobar saldar una deuda social histórica. Y por otro lado, lo escuché a Ariel más de una vez hablar de cómo el presidente Macri atenta contra las industrias argentinas. Sería una buena pregunta para hacernos
si los laboratorios que trabajan en Escobar son o no industria argentina, porque les duplicó la tasa de actividad. Pasó del 0,6, 0,35 bonificada al 1,2. Donde trabajan argentinos. O pararse en un lugar y criticar el tarifazo, ¿no? Esto lo escuché de muchos intendentes, como si hubiera tarifazo bueno y tarifazo malo. Y en realidad, creo que la ABL en Escobar debe haber aumentado alrededor del 500% en un año y medio de gestión. Entonces, yo creo que uno tiene que estar muy seguro de poner en línea lo que dice y lo que hace. Me encanta que haya municipalizado. Este es el mapa amarillo de Cambiemos. Primero, Jorge, vos sabés muy bien que yo no hice a tasa cero, porque el endeudamiento, a María Eugenia Vidal lo acompañamos los intendentes, a través de los legisladores del Frente para la Victoria, para que se distribuya. Exacto. Y ahora María Eugenia quiere quitar el fin para el 2018. Digámoslo acá. No, si esto es lo que estamos votando ahora. Legisladores están diciendo, no, lo dijo el otro día el ministro Gigante, a través de su jefe de gabinete, que ponen en duda la continuidad del Fondo de Infraestructura. De hecho, uno de los principales temas que tiene la provincia... Yo te escuché, no, espera. No, pero mirá, si vos venís siempre, una vez que puedo venir yo, mirá. Pero espera, Ariel... hagamos una cosa, las cuentas pásenlas entre ustedes, sí, no a lo que decidimos cómo armamos nuestros programas. Tenés razón. ¿Sí? Digan, mirá, seguridad. El primer año, el gobierno, la verdad, escuchó, trabajamos mucho, hemos sido una oposición muy moderada y acompañamos el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, un fondo de infraestructura municipal, que es un acuerdo político, es lo que hicimos. Ese fondo de infraestructura, el municipio que ejecutó el 100% es Escobar, el municipio que ejecutó el 0%, por ejemplo, es Vicente López. Es falso. Igual, mirá, está en las cifras que entregó el propio ministerio. En segundo lugar, ese fondo, son fondos que vienen como la coparticipación, no es un regalo que me da la provincia, sino todo lo contrario. Y aparte la deuda de la provincia la pagamos todos los bonaerenses, no la paga el gobierno provincial, la pagamos en conjunto. En segundo lugar, uno de los temas que más le preocupa a la provincia de Buenos Aires, Ariel, es ¿ese endeudamiento es bueno o es malo? Depende cómo se usa. Si es para pagar gasto corriente, está, exactamente. Depende, si es para pagar gasto corriente, es malo. Y no es lo mismo el endeudamiento nacional que el endeudamiento que va para obra pública. En segundo lugar, el tema que más le preocupa a los bonaerenses en todos los índices es seguridad. Yo tengo una excelente y una gran consideración por el ministro Ritondo. El primer año lo acompañamos. Generó más policía local, se volvió a inscribir, escuchó, trabajamos en conjunto. Segundo año, no continuó la policía local. Dejó en el fondo de infraestructura, había otro fondo que era para seguridad, lo dejó de proveer. Fíjate, ahora lo que más reclaman es más cámara de seguridad, más aporte. Tienen que decidirse, porque realmente aportamos mucho a los intendentes. Los vecinos nos reclaman todo, la falta de estructura de los hospitales provinciales, los problemas de seguridad. Te pasa a vos, nos pasa a todos, no es que nos pasa de un signo político y a otro. El problema que estamos teniendo ahora es que tenemos que decir realmente si vamos a apoyar las medidas nacionales que van contra, especialmente lo que va a una política de ajuste. Y yo realmente estoy en contra. Pero te lo digo porque está pasando. Vos decís, alguna industria crece y otras tantas no. Vos tenés que ver. Y seguramente en tu municipio pasa menos porque vos no tenés tanta vulnerabilidad como otros municipios. Y eso es una ventaja, no que vos produjiste, sino que heredaste, que tiene que ver con que los índices de vulnerabilidad van creciendo día a día. Cada vez es más la asistencia alimentaria que piden, cada vez más la ayuda social que tiene que vivir, cada vez son más la cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza. Y eso no está bueno que está pasando. Va creciendo los propios datos del INDEC, el poder adquisitivo de la gente. Igual, eso es una política macroeconómica. Yo quisiera preguntarle, ya que salió el tema de la seguridad, según su visión en Escobar, con dos caras tan distintas de un año a otro, como es en Vicente López, porque la seguridad, uno tiene la impresión, los que no vivimos en el Gran Buenos Aires, tenemos por lo menos en el imaginario que el gran problema del Gran Buenos Aires es la inseguridad. Por ahí no es así, no lo sé. Sin duda es la gran preocupación de la gente y creo que hay que trabajar mucho como intendente en esas políticas. Yo creo que hemos dado grandes avances en el tema de seguridad. No hemos recuperado una seguridad o, digamos, la tranquilidad que queremos para nuestros vecinos. Pero el nivel de combate al narcotráfico, de combate a las mafias organizadas, la caída, bueno, Escobar es un lugar que sufría mucho los delitos de piratería del asfalto. El triángulo de Escobar, Campana, Zárate, era una zona muy compleja. Ha caído por primera vez en 12 años aproximadamente. Entonces, hoy estamos
Creo que con un gobierno muy comprometido en eso, con una gobernadora que da batallas que no se dieron durante mucho tiempo, mucha de esta podredumbre que hoy surge de las estructuras policiales, pero el peronismo se acostumbró a convivir retórico con ella. La policía local, ¿la van a eliminar o no? Pero porque estamos votando, los legisladores van a levantar la mano para ver si la policía local continúa o no. ¿Puedo hablar ¿Vos o no? querés la policía? ¿Vos sos intendente como yo? Por supuesto que la quiero y la tenemos los intendentes o no? Por supuesto. Bueno, porque la quieren sacar. No. Se le están sacando algunos intendentes. A ninguno. ¿Cómo que no? Los intendentes que tienen menos de 70.000 habitantes se le están sacando. No, se ha unificado con la policía comunal. Hay algo a favor. No estoy desinformado, Jorge Ariel. es alguien que conoce bien la provincia de Buenos Aires porque es intendente. No me contestaste si el tarifazo de 500% de ABL que aplicaste vos es social o es una barbaridad. Primero, la verdad, no te contesté porque es una barbaridad lo que vos estás diciendo. ¿Sí? Yo no apliqué un tarifazo aquí en Buenos Aires. Quizás te confundiste con la ciudad de Buenos Aires. No me confundí. O con tu propia gestión. Para nada. O con lo que vos estás cobrando con todos los emprendimientos al río. Mira, Jorge, yo no apliqué un tarifazo y además todas las fiscales tributarias las aprobé por unanimidad. Ahora, te quiero contar, al contrario, los que votan en contra, por ejemplo, del financiamiento de las luces LED que financia el Grupo Vapro, son los concejales de Cambiemos, que basta hacer oposición por oposición. Votan en contra de los financiamientos que nos das Ariel, vos. No, déjame hablar. Que están disponibles. Yo te sigo contando. No, vos me interrumpiste. Bueno, él me hizo una pregunta. ¿Pero qué querés que te conteste? O te dejo hablar o hablamos los dos, pero la verdad, igual no es necesario. Sería bueno que me dejes hablar. Es bueno que vos te escuche en la provincia, porque estaría bueno que vos participes, porque está bueno que Vidal tenga gente que conozca la provincia. La verdad, vos sos un intendente interesante, vos les explicás que hay distritos viables y distritos más complejos. Vos tenés un distrito que en general tiene una buena estructura económica, distritos intermedios como es el mío, y distritos del interior que históricamente su estructura económica es más compleja. Explicáselo a los funcionarios de la capital, que de 14 ministros son 10. Que van a La Plata una vez por semana, que no la conocen. Y la verdad, estaría bueno que le den más lugares como a Jorge Macri, porque no la conocen, no tienen idea de qué se trata. Hay que ayudarlo. Mira, todos los gobiernos, y él lo sabe porque está en su segundo mandato, se les van armando esos círculos, Julio, que le empiezan a contar una historia, y esa historia se empieza a escribir mal. No entendemos por qué no hubo una segunda inscripción para policía local. Si está funcionando cada vez mejor. Porque el ratio que tenemos de cantidad de policías es razonable para la cantidad de habitantes que tenemos, Ariel. Habla con Cristian, no es lo que dice. No, faltan policías en todos lados. En Escobar faltan, por ejemplo, el doble. Quizás en Vicente López hay mucho, no lo sé. Cuando quieras hablo. ¿Vos tenés 230.000 habitantes? No, tenemos casi 300.000. El censo dice 230.000 habitantes. No, bueno, a ver, mira, 180.000 votantes. Hacé la cuenta, 180.000 votantes. Yo tengo 275.000 vos sos habitantes el intendente de Escobar. ¿Qué me hace la pregunta y te la contestás solo? Te hago una pregunta. ¿Cuántos habitantes hay? Habla en el espejo. ¿Qué querés saber? ¿Cuántos habitantes hay y cuántos policías tenés? Casi 300.000 habitantes. Bueno, ok. ¿Cuántos policías tenés? No llegamos a los 150, perdón, a los 150 policías. ¿Entre todas las fuerzas? No, ¿cómo entre todas las fuerzas? No, estamos hablando de la bonaerense. Por eso, todas trabajan juntas. Entonces, me parece que lo que hay que separar y lo que hay que diferenciar, es cierto, se votan legisladores, y lo que estamos votando son legisladores que tienen una mirada, donde hay una deuda social de estos últimos 24 años, agravados en estos 12 años, que se expresa en estas problemáticas. Sin ninguna duda, los problemas de la policía, de la inseguridad, de la falta de cloacas, de la falta de gas, son problemas que vienen desde hace muchos años. ¿Por qué pararon las obras de AISA? Y algunos que piensan... La falta de cloacas. Pero ustedes no hicieron una cloaca todavía. Hagamos una En 20 meses no hicieron una cloaca. Como vos quieras, sí. Director acá. El tiempo nuestro ya está. Gracias. Gracias, Salvador, por haber estado acá. En un mes se vota. Si empezamos así, la campaña va a estar muy interesante. Gracias. Gracias a ustedes. Venimos enseguida para ir cerrando Código. Vamos a ir cerrando Código con los premios de cada jueves. Medallero de Código, medalla de oro, director, adelante. Fíjese a quién. Ahí está. La vicepresidenta Gabriela Michetti hablando, la foto de la medalla de oro es ella hablando en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue ella porque no fue el presidente. En el discurso de Naciones Unidas dijo lo que tenía que decir, lo que se espera que diga alguien de la Argentina. Reclamo por Malvinas,
retomar el diálogo con los británicos. Reclamo porque Irán siente a los responsables o a los acusados, por lo menos, de organizar el atentado de la AMIA, lo siente delante de jueces argentinos, que era la posición que venía manteniendo Cristina y Néstor, hasta que un día Cristina arregló con Irán y pasaron las cosas que pasaron. Y reclamo por el respeto a la democracia y los derechos humanos en Venezuela. El discurso impecable, algo maravilloso, no. Hizo lo que tenía que hacer. Es la primera vez que una vicepresidenta representa a la Argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, hoy se dio el gusto al final de todo, de sacarse una foto con Máxima Zorrigueta, ahí está, y él, junto a ellas, el primer ministro holandés, la reina argentina de Holanda, y un toquecito de glamour al final para cerrar un viaje que para la vicepresidenta fue positivo y que, insisto, es la primera vez que una persona ejerciendo ese cargo de vicepresidente representa a la Argentina en la Asamblea General de Naciones Unidas. Medalla de oro para Michetti, viene la de plomo. Este señor le está pasando mal. Este señor se llama Guido Otranto, es el juez del caso Santiago Maldonado, juez federal subrogante en Esquel, Chubut. A ver, la familia Maldonado lo recusó, quiere que se vaya de la causa. El CELS que conduce Horacio Berbisky y que es el que conduce a su vez a todos los testigos mapuche, también quiere sacarlo de la causa. El gobernador peronista de Chubut, Das Neves, dice que Otranto es un juez que depende de la cámpora. Bueno, y ha habido otras denuncias más en estos días que sumó Otranto. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia va a decidir probablemente la semana que viene si Otranto sigue o se queda en la causa. Mientras tanto, lo están llenando de plomo. Nosotros le damos acá la medallita. Medalla de plomo para Otranto, que está bastante apuntado por todas las partes intervinientes, menos el gobierno, en el caso Maldonado. Música, que viene Pinocho. Aquí está. ¿Quién es este señor? Se llama Eduardo López, es el jefe del gremio docente más importante en la ciudad de Buenos Aires, de lo que es UTE CETERA. El jefe de CETERA en Buenos Aires, Eduardo López, es el que siempre sale en las fotos al lado de Baradel, cuando hay conflictos docentes, capital, provincia o nacionales. Bueno, es uno de los dirigentes de la conducción de CETERA, el principal de ellos en la capital federal. ¿Por qué le damos el Pinocho? Porque está el tema de la toma de colegios secundarios en resistencia a la reforma para el colegio secundario que está proponiendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, buscando a ver qué dicen los gremios de esto, encontré en el sitio del gremio, encontré a López, a este señor López, diciendo, y lo tengo acá anotado, la medida, o sea, la reforma que propone el gobierno porteño, pone en riesgo los puestos de trabajo de muchos docentes y propone un perfil de egresado de la escuela secundaria funcional, sigue, a los requerimientos empresariales de mano de obra barata. El mismo argumento que tienen los chicos. Detrás de la protesta de los estudiantes secundarios, de las 23 de las 150 escuelas en la capital, o 25 de las 150 escuelas, detrás están los gremios kirchneristas, en este caso, como CETERA. Hasta Cristina Kirchner hoy salió a apoyar las medidas de fuerza de estos 25 colegios. Digo, me parece que el señor López y los de su palo no dicen toda la verdad. No dicen que son ellos. No ponen la cara, dejan que los chicos pongan la cara. Entonces parece un conflicto entre un grupo de estudiantes con todos los ideales y todas las razones que puedan tener y el gobierno, que es el poder. Los que están detrás de los estudiantes están un poquito escondidos, no diciendo toda la verdad sobre sus intereses a un mes de las elecciones en este asunto. Así que el señor López, gentilmente, le mandamos el Pinocho para que se anime a decir las cosas y que todo el mundo sepa lo que está pensando. Nos encontramos en una semana en Código. Chau.